Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, que jueves, miércoles 24 de junio del 2026. Vamos a proceder con nuestros casos renales. Casos de sistemas renales habíamos hecho ya casos del 1 al 6 entre las fechas de el 7 de agosto del año pasado y el 22 de enero de este año, y hoy vamos a proceder con tres casos más que son los casos del 7, 8 y 9, pero mejor dicho, los casos 7, 8 y 9. Eh, el primer caso, un niño de 4 años presenta un historial de 2 días de erupción cutánea que se ha extendido desde las piernas hasta los glúteos. Eh, no tiene fiebre, está afebril. El niño se encuentra afebril y no tiene contactos con personas enfermas ni otras exposiciones pertinentes. Caso La erupción consiste en manchas elevadas, no agrupadas y que no palidecen de más de 2 milímetros en tamaño, repartidas por los glúteos y las superficies posteriores de las extremidades inferiores, o sea, las piernas. El niño también se queja de una rigidez de rodilla y tobillo y dolor abdominal agudo. Sus signos vitales son estables y el análisis de orina no presenta hallazgos destacables. Sus hallazgos de laboratorio son los siguientes, con unos hematocritos de 35%, índice internacional normalizado de el INR de 1.0, recuento de leucocitos de unos 7.000, tiempo de protrombina 12 segundos, recuento de plaquetas 200.000, tiempo de tromboplastina parcial 25.2 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número uno. Número dos, ¿cuáles son los hallazgos dermatológicos de esta afección y por qué? ¿Cuál es la patofisiología de esta afección? Número cuatro, ¿qué afecciones deben considerarse en el diagnóstico diferencial del examen de este paciente y sobre todo pertinente al exantema que el paciente exhibe? Eh, y la última pregunta en este caso, ¿cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? Eh, espero que les guste el fondo nuevo. El diagnóstico más probable es Henoch-Schönlein purpura, púrpura de Henoch-Schönlein. Y esto es un material high yield. En niños de la combinación de erupción cutánea, como se describe en el caso, artralgias, dolor abdominal, las artralgias en la rodilla, el dolor abdominal y la enfermedad renal es patogonómica de la Henoch-Schönlein púrpura. Sin embargo, solamente el 63% de los pacientes con Henoch-Schönlein púrpura presentan dolor abdominal y solo el 40% enfermedad renal. El 33% adicional de los pacientes también presentan evidencia de sangrado gastrointestinal, lo cual puede confundirse con un caso renal, pero mejor dicho, con un caso gastrointestinal. Y los síntomas menos comunes incluyen torsión testicular, invaginación intesticular, pancreatitis, very unlikely, eh, bien poco probable en niños, colecistitis, enteropatía perdedora de proteínas, y aproximadamente el 1% van a presentar enfermedad renal terminal y aproximadamente el 10% de los casos de Henoch-Schönlein púrpura se observan en adultos. ¿Cuáles son los hallazgos dermatológicos de esta afección? Tanto la púrpura como las petequias, las manchitas coloradas, pueden observarse en Schönlein púrpura.
La púrpura se caracteriza por lesiones planas que no palidecen y que miden unos 2 milímetros de diámetro. O sea, no son tan grandes tampoco. Eh, las petequias son lesiones planas que no palidecen tan bien, pero estas son menores de 2 milímetros. O sea, las púrpuras, para aclarar esto, la púrpura son las lesiones planas, no palidecen, van a ser mayores a los 2 milímetros. Corrección, perdón. Y las petequias son menores a los 2 milímetros. Sí, siguen siendo pequeños. 2 milímetros es algo relativamente pequeño. Eh, Ambos son signos de sangrado que ocurren en la piel. ¿Cuál es la patofisiología del Henoch-Schwann púrpura? La patofisiología del Henoch-Schwann púrpura es un tipo de vasculitis de vasos pequeños. Hence, por eso que se producen las petequias tan pequeñas, ¿no? Aunque se desconoce el factor desencadenante con cierta precisión, la evidencia sugiere una infección de las vías respiratorias superiores en niños. Entonces, el depósito de la IgA, de la inmunoglobulina A, en los vasos sanguíneos causa fugas, lo que conduce a la púrpura y petequias, y esto es fisiopatológicamente similar a la nefropatía por IgA, por la inmunoglobulina A. Eso es un tipo de afección similar a la nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Qué afecciones se deben de considerar entonces en la etapa del diagnóstico diferencial del paciente? Las principales preocupaciones, además de Henoch-Schwann en púrpura, serían los trastornos de la coagulación, sepsis. Como resultado, se deben realizar estudios de coagulación. Una erupción cutánea similar puede ser causada por infecciones en el caso de riquecias. Y aunque este paciente no tiene fiebre, es importante distinguir la Henoch-Schwann púrpura del síndrome hemolítico urémico, uremia, ya que ambas afecciones se presentan de una forma similar, un patrón similar, y ambas pueden causar enfermedad renal extrema. Sin embargo, no es probable que este paciente presente síndrome hemolítico urémico renal, uremia, ya que no hay signos de anemia hemolítica, no encontramos esquitocitos en el frotis sanguíneo, lo hubiéramos mencionado en los resultados de laboratorio. Eh, en los adultos, el Schlonen púrpura, el Henoch Schlonen púrpura, puede distinguirse de enfermedades sistémicas como la vasculitis por hipersensibilidad, al igual que el lupus eritematoso, el SLE o el LES. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados? Ya que estamos en esto, ¿cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? El tratamiento se basa en la gravedad de los síntomas, ya que la enfermedad suele ser autolimitada. Un paciente asintomático no requiere tratamiento. Sin embargo, los síntomas graves, incluyendo los signos de afección renal, pueden requerir una biopsia renal y esteroides. Ahora, independientemente de la gravedad de los síntomas, los pacientes con Henoch-Schwann púrpura requieren análisis de orina cada 3 meses durante por lo menos un año, ya que la Henoch-Schwann púrpura
tiene una alta tasa de recurrencia. Le gusta volver a joder el parto. La recurrencia, o los brotes suelen ocurrir dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico inicial. Ese es el time frame. Un año de pruebas de sangre cada 3 meses. No, mentira, de orina cada 3 meses. Vamos al caso número 8. Segundo caso del día. Entonces, este caso tenemos un hombre de 45 años llevado al servicio de urgencias por su mamá después de 2 días de empeoramiento de la confusión, poliuria, polidipsia y estreñimiento. Tiene antecedentes médicos que solo son significativos por osteomielitis crónica del brazo derecho, secundaria a una quemadura sufrida en un incendio doméstico hace unos 5 años. Entonces, la exploración física no presenta ninguna característica destacable, excepto por unos reflejos osteotendinosos profundos, uniformemente deprimidos. El paciente también está visiblemente incómodo. No es que esté de mal humor, pero está desorientado, no coopera durante gran parte de la exploración física. eh, y el electrocardiograma revela un intervalo de QTC de unos 390 milisegundos y los hallazgos de laboratorio más relevantes son los siguientes. Un calcio sérico de 11,88, albúmina sérica de 1,45, BUN de 21, creatinina sérica de 1,4, hormona paratiroidea, PTH, de 12 y la fosfatasa alcalina está en 980. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de nuestro paciente? ¿Cómo se utiliza el calcio ionizado y las albúminas en el diagnóstico del paciente? Ya que las mencioné, ¿no? ¿Cómo afecta la hipoalbuminemia a esta afección? ¿Cuáles son las dos causas más principales, más comunes de la hipercalcemia? ¿Y cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? En cuanto al diagnóstico, esto es hipercalcemia. Los síntomas incluyen letargo, hiporreflexia, que es lo que mencionamos con esto de eh, los reflejos, de- eh, cuando mencioné eh, los reflejos osteotendinosos profundos, uniformemente deprimidos. Eso, mis queridos amigos, eso no es otra cosa que hiporreflexia. Tiene el paciente también va a presentar confusión, como en este caso. Van a presentar confusión, van a presentar también dolores de cabeza, depresión, en algunos casos. No, esto no en todos los casos no se dan uniformes con con los pacientes. Unos tienen estos síntomas, otros no los tienen. Eh, Psicosis, bradicardia, un intervalo QT acortado, como en el caso, náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad muscular, poliuria, polidipsia, enfermedad ulcerosa gastroduodenal, secundaria ¿a qué? A la liberación de la gastrina inducida por el calcio. Esta es una secuela de la condición. ¿Cómo se utiliza el calcio ionizado y la albumina los análisis de albúmina en el diagnóstico de esta afección? El calcio ionizado es el principal determinante de la actividad celular y de la membrana, pero
los informes rutinarios de los niveles de calcio sérico incluyen el calcio que está unido a proteínas, bounded to proteins, y aproximadamente el 45% del calcio circular en forma libre o ionizada y otro 40% está unido a la albúmina y el resto va a estar unida a varios aniones que no voy a mencionar ahora. Eh, Una evaluación precisa de los niveles de calcio requiere la medición simultánea de los niveles de albúmina y calcio sérico, ya que están bounded together, están unidos. ¿Cómo afecta la hipoalbuminemia a esta afección? Vamos a complicar el caso un poco más. La hipoalbuminemia puede disminuir los niveles de calcio sérico medidos independientemente de cualquier cambio neto en los niveles de calcio ionizado. ¿Qué sucede? Que por cada disminución de 1,0 gramos por decilitro en la albúmina sérica por debajo del valor normal de referencia del laboratorio, se debe agregar unos 0,8 miligramos al calcio total medido. Lo contrario se hace en casos de hiperalbuminemia por cada, repetimos, por cada disminución de un gramo por decilitro en la albúmina sérica por debajo del valor de referencia de laboratorio normal, tenemos que agregar 0,8 miligramos al calcio total medido. Y entonces haríamos lo contrario en los casos de hiperalbuminemia. Por cada disminución de 1,8 gramos por decilitro, le vamos a restar 0,8 miligramos. Pero eso sería en hiperalbuminemia. Entonces, dada la hipoalbuminemia del paciente, el nivel renal de calcio sérico total es incluso mayor que el calcio total ya elevado observado. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de la hipercalcemia? El hiperparatiroidismo, de ahí la importancia de verificar los niveles de PTH, eh, al igual que la malignidad, que son las principales causas de hipercalcemia en nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados para esta afección? Bueno, la hipercalcemia sintomática, como se observa en en este paciente, debe tratarse primero con una infusión salina para acelerar la excreción renal del calcio. Queremos salir de todo ese calcio, vamos a meterle, vamos, 1 litro, normal saline 1 liter. Y el tratamiento con furosemida, que es un diurético, puede iniciarse para promover la calciuresis solo después de que el paciente tenga reposición de volumen. No vamos a meterle furosemida sin haberle metido primero la infusión salina, porque entonces lo vamos a deshidratar y lo vamos a joder. La furosemida promueve la natriurésis y aumenta la excreción de calcio. También los bifosfonatos inhiben la actividad de los osteoclastos y también se utilizan para tratar la hipercalcemia. Dado los antecedentes de osteomelitis crónica, eh, el PTH suprimido y los niveles de fosfatasa alcalina drásticamente elevados de este muchacho, de este paciente, digo muchacho porque cualquier persona menor de 50 años para mí es un muchacho, existe una alta sospecha clínica de malignidad subyacente, pero estamos especulando. Aquí termina el caso.
Vamos al último caso del día, el caso número 9 del lote, desde que empezamos todo este racket en agosto 7 del año pasado. Un hombre de 58 años acude al servicio de urgencias médicas con una historia de una semana de debilidad progresiva, fatiga, dificultad para respirar con el esfuerzo, con bastante esfuerzo. En el examen físico, la frecuencia cardíaca del hombre es irregular y su examen pulmonar es notable por crepitaciones bilaterales que son más pronunciadas en las bases. Como verán, los casos renales pueden afectar la tiroides, la paratiroides, pueden afectar el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, el sistema musculoesquelético y como en este caso, el sistema respiratorio. El señor tiene crepitaciones bilaterales más pronunciadas en las bases, una radiografía, una placa del tórax muestra edema pulmonar, una placa de pecho, como decimos en Puerto Rico. El paciente comienza a tomar digoxina y furosemida, no por sus cojones, se los recetaron. 3 días después se queja de mareo con debilidad progresiva y los valores de laboratorio son significativos para un nivel sérico de sodio de unos 142 miliequivalentes por litro y un nivel sérico de potasio de 2,7 miliequivalentes por litro y un electrocardiograma, un EKG, muestra torsades de Pointes. Uy, qué interesante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es fácil. ¿Cuáles son los dos factores principales que predisponen al paciente a sufrir torsades de Pointes? Ya que lo mencioné. ¿Cuáles son las causas más comunes de esta afección? ¿Cómo conduce la alcalosis a esta afección? Vamos a ir a complicar el caso un poco. ¿Cómo se asocia la acidosis metabólica con esta afección? ¿Y cuáles son los tratamientos más adecuados para esta afección? Primero, antes de mencionar el tratamiento, tenemos que tener el diagnóstico. Seríamos un chorro de pendejos si no hacemos eso. El diagnóstico más probable es hipopotasemia, high yield stuff, material de alta prueba. ¿Cuáles son los dos factores principales que predisponen al paciente a sufrir torsade de Pointes? El paciente inició tratamiento con digoxina. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco y tratar la fibrilación auricular. Se añadió furosemida para tratar la edema pulmonar. Pero aquí está el asunto. La furosemida, en el contexto de insuficiencia cardíaca congestiva, puede provocar hipopotasemia grave. El nivel de potasio sérico va a bajar de los 2,5 mil equivalentes y se ha demostrado que la hipopotasemia promueve arritmias inducidas por digitálicos, como la digoxina, digitalis. Incluso cuando los niveles de digitálicos están en el rango terapéutico, que es jodienda, ¿verdad? Si es que la toxicidad digitálica puede inducir arritmias mortales. Así que tengan cuidado que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Cuáles son las causas más comunes de esta afección? Existen tres etiologías generales de hipopotasemia. Número uno, o A, la disminución de ingesta; B, el aumento en la pérdida y aumento de la translocación a las células. Va a haber aumento en la pérdida de células y translocación de las células. Y en los casos un poquito más graves, la disminución de la ingesta es una causa para poco frecuente de hipopotasemia. Curiosamente, disminución de la ingesta, falta de apetito, es una causa poco frecuente de la hipopotasemia.
El aumento de la pérdida celulares y aumento de las pérdidas celulares se puede deber a problemas gastrointestinales como diarrea, abuso de laxantes, gente que padecen de estos síndromes de que piensan que están un poquito sobrepeso. Muchos anoréxicos pueden caer en esta categoría. Bipomas, succión nasogástrica o vómitos. En el sistema urinario, como el uso de diuréticos, va a haber poliuria, pérdida de sal, hiperaldosteronismo, pérdida de secreciones gástricas o acidosis metabólica. ¿Y esto es debido a qué? Esto lo está causando la sudoración excesiva. El aumento de la translocación a las células ocurre con hipotermia, alcalosis y un aumento de la disponibilidad de insulina y actividad beta adrenérgica. ¿Cómo conduce la alcalosis a esta afección? En esto entra en juego la famosa bomba del sodio-potasio ATPase. ¿Se acuerdan de ella? Todavía está rascoseando. Y esta mantiene los niveles intracelulares de potasio mucho más altos que el nivel sérico extracelular. Sin embargo, en el contexto de la alcalosis, los iones de hidrógeno, the hydrogen ions, abandonan las células para minimizar el cambio de pH. Y en este proceso, los iones de hidrógeno funcionan en un aparente intercambio de potasio que puede provocar hipopotasemia. ¿Cómo se asocia la acidosis metabólica con esta afección? Que lo habíamos mencionado, acidosis metabólica debido a la sudoración excesiva. La acidosis metabólica provoca un intercambio de iones ¿de quién? De hidrógeno, otra vez, hidrógeno en las células por iones de potasio en el plasma, lo que provoca hiperpotasemia. Vamos a intercambiar, se está intercambiando hidrógeno por potasio y eso va a causar la hiperpotasemia, mucho potasio. Sin embargo, en el contexto de la acidosis metabólica, especialmente la ketoacidosis diabética o cetoacidosis diabética, diabetic ketoacidosis, la excreción urinaria de potasio también aumenta. Y esto lleva a una situación en la que el potasio se desplaza desde las células y luego se excreta en la orina. Como resultado, aunque el nivel sérico de potasio es normal o incluso alto en la acidosis metabólica, las reservas corporales totales son en realidad bajas. Entonces, la hipopotasemia, el potasio bajo, a menudo se manifiesta una vez se corrige la acidosis. ¿Cuáles son los tratamientos adecuados entonces para esta afección? Después de que hemos hablado de todo este mejunje, el potasio se puede reponer directamente con cloruro de potasio, IV, o mediante el uso de un diurético ahorrador de potasio, como la amilorida o espironolactona o los triamterenos. La amilorida suele ser el diurético de elección. Si me van a preguntar cuál de estos es el diurético de elección favorito, sería la amilorida. ¿Por qué? Porque carece de los efectos adversos hormonales de la espironolactona. ¿Cuáles son esos efectos? Ginecomastia y amenorrea si eres mujer. Si eres mujer, amenorrea, y si eres un hombre, ginecomastía. Te crecen los senos. Con esto terminamos nuestros casos del día de hoy. Va a estar posteado en nuestro website. Digo, en nuestro website, no, en nuestra clase. Pueden darle
rewind, pueden darle like si les gustó el video, suscríbanse si les gusta este movimiento. Bien, y esto es bien informal. Eh, ya tengo casi Ultra Boards. Todos estos casos, todas estas preguntas van a estar en Ultra Boards MD, que va a ser una plataforma de suscripción que ustedes download en su computador, en su ordenador, para que repase y estudie todos estos materiales. Una vez esté listo y ready para deployment, les voy a poner el enlace y todo eso, ¿ok? Nuestro próximo tema va a ser sistemas reproductivos y después respiratorios. Las preguntas vendrán durante la semana. Con esto me despido de ustedes. Que disfruten del Mundial de Fútbol. Chao, chao a todos y buen fin de semana. Adiós.